la charla se llama Equipos emocionales o racionales y a la vez pregunta por qué no tener ambos. Más adelante vamos a ver el porqué del nombre de esta charla y cómo, qué hay detrás de todo esto. Como lo comentaba Paola, mi nombre es Giovanna Milena. Eh, Soy ingeniera química de la Universidad de los Andes. Soy magíster en ingeniería ambiental y especialista en ingeniería de petróleos. Digamos que esos son mis diplomas formales. Tengo formación en el tema de proyectos. He tenido la oportunidad de formarme a través de cursos, diplomados del PMI. He trabajado en equipos de trabajo pequeños, medianos y grandes y he realizado procesos de consultoría. Inicié mi carrera con consultoría en todo el tema de estudios ambientales y realicé algunos temas de consultoría para minería y todo lo relacionado con esta parte. He trabajado en equipos de proyectos o en proyectos con presupuestos bastante altos. Vengo del sector energético, entonces pues digamos que en este sector ustedes saben que los presupuestos son del orden de millones de dólares y eso pues nos da una ventaja, digamos, a los que hemos tenido la oportunidad de manejar presupuestos de este calibre. He trabajado en la zona del Magdalena Medio, del suroriente de Colombia y actualmente me encuentro trabajando en proyectos de agricultura sostenible en la Amazonía colombiana. También he trabajado en equipos de hasta 100 personas, pues digamos que para mí un equipo de trabajo son todas las personas que aportan a un proyecto. Entonces, cuando yo digo 100 personas es un promedio porque pues han habido equipos de más personas. Actualmente soy la directora del programa de mentorías del capítulo de Bogotá del PMI, al cual aprovecho este espacio y los invito. Es una iniciativa maravillosa que está haciendo el capítulo. Tenemos 11 mentores espectaculares con una excelente experiencia en gestión de proyectos y pronto lanzaremos la convocatoria de los mentees a la que espero que se inscriban muchas personas y podamos hacer crecer esta comunidad y pues aprovechar el conocimiento de estos mentores pues para crecer también nosotros en lo que sabemos en gestión de proyectos. Soy consultora, como les comentaba antes, he sido conferencista en la Universidad del Rosario, en la Universidad de los Andes y ahora con ustedes en la Universidad del Bosque. Y desde el 2008 soy voluntaria de la Asociación de Egresados de mi universidad, de la Universidad de los Andes, y he trabajado con personas de la tercera edad, con niños de colegios aledaños a la universidad, con adolescentes, y actualmente estamos haciendo un programa de mentoría con futuros profesionales o jóvenes que están próximos a graduarse de la universidad. Entonces, bueno, lo más importante, soy la creadora del blog de IO. El blog de IO es un espacio que surgió de manera muy natural por mi deseo de poder comunicar de pronto las cosas que yo vivía a través de mi experiencia laboral y que yo sentía que no quedaban plasmadas en ningún lugar. Entonces es un blog dedicado a la gestión de proyectos personales y profesionales, porque pienso que uno tiene proyectos a nivel personal y a nivel profesional. Entonces es importante como tener pues un espacio para uno compartir sus experiencias, su conocimiento y aportar un poquito a la sociedad. Entonces digamos que con todo este tema de la virtualidad, de la facilidad de hacerlo, creé el blog de IO, al cual pues los invito a que lo sigan, es gratuito, es súper interesante y se alimenta realmente de los comentarios que ustedes me hacen a través de redes sociales. Entonces, iniciemos. Bueno, ¿qué vamos a aprender hoy? Básicamente, aprenderemos tres cosas principales. Si voy hablando un poquito rápido, me dicen porque eso es algo que me suele suceder, hablo bastante rápido. Entonces, lo primero es la relación entre la motivación personal y el desempeño. Una persona motivada es una persona más productiva, pues en muchas publicaciones nosotros vemos que sí dicen esto, que afirman que hay una relación entre la motivación y el desempeño, pero ¿realmente esto sucede? ¿Cómo vamos a motivar a nuestro equipo de trabajo? Bien sea si tú eres el líder del equipo o si tú haces parte de un equipo de trabajo, tú quieres que tu equipo esté motivado. O si yo hago parte de un equipo de trabajo, hombre, yo quiero estar motivada donde estoy. No quiero ir a trabajar porque me toca, porque pago las cuentas o porque es un tedio. Lo otro que vamos a aprender es el valor de las personas y qué es ese factor diferenciador. Eso es muy importante porque si yo le doy el valor a las personas por su factor diferenciador, pues hombre, estoy haciendo algo que no están haciendo los demás. Entonces vamos a ver un poco más sobre este tema y a qué me refiero con esto. Y finalmente viene como la unión de todo. ¿Qué son las emociones en una persona? Obviamente yo no soy psicóloga y
tengo total respeto por los psicólogos y pues ya para entrar en la parte científica de las emociones están ellos, pero sí básicamente darles una idea de qué son las emociones y cómo se balancean las emociones y la razón en un equipo de trabajo y por qué hablábamos de equipos emocionales o equipos racionales. Entonces, empiezo, digamos, con una reflexión y pues encontré a este autor que se llama Peter Drucker. Las personas que estudiaron administración o que se dedican a la administración lo conocen perfectamente porque él es un gigante del pensamiento administrativo del siglo XX. Escribió un libro muy famoso que se llama El Ejecutivo Eficaz y se considera el mayor filósofo de la administración del siglo XX. Entonces él dice, la fuente más común de los errores en las decisiones de gerenciamiento es el énfasis en encontrar la respuesta correcta en lugar de la pregunta correcta. ¿Por qué traigo a colación esa frase? Porque muchas veces estamos afanados de encontrar soluciones a los problemas, no de pensar por qué ocurren esos problemas, hacernos la pregunta que va antes de encontrar la solución. No necesariamente encontrar la solución del problema va a asegurarnos que ese problema no vuelva a ocurrir. Entonces pienso que es muy importante hacer esta reflexión antes de iniciar. Los invito a que busquen el libro de Peter, es muy interesante, es muy bueno, tiene más de 30 libros, pero digamos que este es su libro más sobresaliente. Bueno, les quería empezar a hablar del tema de motivación y desempeño, hablando un poco de noticias y estadísticas, porque pues sé que todos somos como muy técnicos en nuestra formación. Y lo primero es una noticia que hace un tiempo salió en redes sociales que llamó mi atención y es la creación de la gerencia de la felicidad. Un banco chileno se dio cuenta que la rotación de personal en el sector financiero era del 17%. Una rotación del 17% en el sector financiero es algo muy alto. En cualquier empresa sería algo muy alto, pero en un sector en el que tú necesitas tener gente de confianza, gente que sepa los procedimientos, manejas grandes sumas de dinero, lo último que quieres es tener una alta rotación. Entonces se dieron cuenta que necesitaban crear la gerencia de la felicidad. ¿Por qué? Porque descubrieron o indagaron, por así decirlo, ellos no hicieron el descubrimiento, sino que tomaron la tarea de indagar, las personas o la gente no renuncia a las empresas, renuncia a los malos jefes. Y pues pónganse a pensar, nosotros duramos, ahora con los desplazamientos un poco menos, pero en promedio 12 horas al día pensando en nuestro trabajo. Bien sea que tengas un emprendimiento, bien sea que lideres una compañía o que seas parte de un equipo de trabajo como uno más del equipo, la mayor parte de tu tiempo está enfocada en tu trabajo. El tiempo que tú le dedicas a tu familia, a los seres que quieres, es mucho menor comparado con el tiempo que le dedicas al trabajo. Y si en ese tiempo tu jefe es un dolor de cabeza, es un tedio, es una persona que te genera sufrimiento, pues realmente te vas a querer ir de ahí. Eso es básicamente instinto de conservación. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Crearon la gerencia de la felicidad. ¿Y cuál es la labor del gerente de la felicidad? Básicamente, crear estrategias de motivación, infundir optimismo, escuchar a los trabajadores y se creó la filosofía de las puertas abiertas. En el caso de esta institución, literal lo hicieron las puertas abiertas, o sea, todos los grandes gerentes y líderes tenían la puerta de su oficina abierta. Esto no se puede hacer tan literal en algunos casos, pero digamos que es un buen ejemplo de cómo ellos cambiaron de mentalidad y de hecho lo midieron, la rotación del banco, de este banco en particular, es del 2%. O sea, es una reducción gigantesca comparado con lo que se había registrado en el sector. ¿Qué más le puedo decir? El 40% de los empleados no se siente apreciado por su empresa. ¿Por qué no se siente apreciado? Existen múltiples razones, pero lo que quiero que vean es que un 40% es casi la mitad de los trabajadores en una empresa no se sienten apreciados. Y el 77% de esos trabajadores afirman que se involucraría más en su trabajo si sintiera que reconocen sus logros. Es decir, más de la mitad de las personas de esa organización o de ese equipo de trabajo no están lo suficientemente involucrados porque sienten que no tiene sentido, si no van a reconocer sus logros, ¿para qué esforzarse? Y eso hace parte de nuestra naturaleza. El 89% de las empresas, otra vez un número mucho más que la mitad, piensa que sus empleados se cambian de empresa buscando un incremento salarial. Y realmente solo el 12% se cambia por un incremento salarial. Entonces tengan presente
que realmente las personas no se están cambiando porque ganen un mayor salario. Muchas veces, y he escuchado muchos casos, las personas se cambian de trabajo porque sinceramente son infelices en su trabajo y el dinero no compra la felicidad. Entonces está demostrado que si tú no eres feliz, así te ganes el dinero que te ganes, no vas a sentirte a gusto y te vas a ir de ese lugar que te está haciendo daño. Entonces, todo esto para mostrarles los efectos que tiene la motivación personal en todo lo que tiene que ver con la permanencia de las personas en las empresas, en un equipo de trabajo, su compromiso con el trabajo. Si les interesa más sobre el tema, ahí les dejo en la presentación está el link del artículo que salió en LinkedIn y que hace referencia a todo este tema de la gerencia de la felicidad. Ahora les muestro algo que sé que todos ustedes conocen porque pues la gran mayoría hacen parte del PMI, esto es como de las primeras cosas que vemos cuando estudiamos el PMBOK, y es la pirámide de Maslow. ¿Qué es la pirámide de Maslow? La pirámide de Maslow es una teoría de motivación, de muchas teorías que hay. Pero ¿qué es lo que sucede? Maslow se dio cuenta de que existen diferentes niveles de motivación. Es decir, tú empiezas por lo más básico, que son tus necesidades fisiológicas. Tú necesitas respirar, necesitas hidratarte, necesitas comer, necesitas poder descansar y sentirte protegido. Eso es lo básico. Cuando tú estás sin trabajo, sin empleo, lo básico que tú buscas es por lo menos tener dónde dormir, tener que comer y se da por bien servido. Pero una vez tú cubres esa necesidad, la siguiente es la necesidad de seguridad. ¿Qué es seguridad? Seguridad física, sentirse saludable, seguridad del empleo, que increíblemente en Colombia, con todos los cambios que han ocurrido, hoy en día son muy pocas las personas que pueden decir que sienten la tranquilidad de que no van a perder su empleo, y más ahora con el tema de la pandemia. El tema de recursos, de poder suplir, pagar las cuentas, pagar un arriendo, las cosas que necesitas dinero o recursos económicos para suplir, y la seguridad moral, sentirte que no estás haciendo algo malo. Esas dos cosas, nuevamente, pensaríamos que son básicas, pero eso no es suficiente. Maslow dice, oiga, después de eso la persona necesita afecto, necesita ser aceptada, necesita intimidad. Y no conforme con eso, una persona necesita reconocimiento, sentirse respetada. Obviamente, el respeto no se exige, el respeto se gana. Decirle a otra persona que me respete solamente por decírselo no va a pasar. La confianza es importante. La confianza es algo que tú construyes durante años, que puedes perder en segundos por cualquier cosa que hagas mal. Y el éxito, esto es importante porque el éxito no es lo mismo para todas las personas. Puede que para mí yo me considero una persona exitosa, pero puede que otra persona diga, ella no es exitosa, no tiene todo el dinero del mundo, de pronto no tiene el cargo más alto en una compañía, y para esa persona eso sea éxito. El éxito es lo que para ti significa ser exitosa. Conozco personas que no trabajan o no tienen un trabajo pago y se consideran exitosas y son felices. Entonces, es lo que éxito sea para ti, no para X o Y personas. Y finalmente está la parte más alta de la pirámide, que creo que es la más difícil de lograr, que es la necesidad de autorrealización. ¿Qué es la necesidad de autorrealización? Sentirse que uno puede explotar su creatividad, su espontaneidad, que puede aceptar lo que le sucede. Bien dice una de las oraciones católicos, uno, pero dice, dame la fuerza para aceptar lo que no puedo cambiar y cambiar lo que puedo. Eso es aceptar los hechos, pero tampoco es, oye, me llegó una desgracia y lo acepto y no pasó nada. Hay que explotar las otras áreas, y esa necesidad de autorrealización es la parte más difícil de lograr en cualquier organización, equipo de trabajo y empleo, y es lo que hace que tú mantengas tu motivación arriba o tu motivación esté totalmente abajo. Entonces, ¿por qué les traigo esto? Producto de esto que pues vi cuando estudié el PMBOK y que estuve revisando y estuve estudiando, me di cuenta de que en ningún momento Maslow aterrizaba la realidad de nuestro país. O sea, suena muy lindo lo que Maslow dice, pero Maslow creció en otro país, en otra cultura, con otros recursos, y en la teoría funciona. Pero si tú te pones a ver, Colombia es un país que el 90% de sus empresas son pymes. Es decir, son empresas que máximo tienen 200 trabajadores. Y eso es una empresa mediana. Esas empresas le dan empleo al 65% el 65% de la fuerza laboral es de esas pymes.
y producen el 30% del Producto Interno Bruto. ¿A qué voy con todas estas estadísticas? Si bien muchos queremos trabajar en una multinacional, o cuando salimos de la universidad esa es nuestra proyección, la probabilidad de que tú trabajes en una pyme es muy grande, porque el mayor porcentaje, y por mucho, en Colombia son pymes. Entonces son empresas que son de 10 a 200 trabajadores, que no tienen los recursos para hacer un plan de beneficios súper estandarizado, con todo el dinero que se necesite, de contratar un profesional, de hacer cosas muy exorbitantes, porque están luchando por facturar para pagarle a esos empleados y no despedir a esas personas. Y más con lo que pasó el año pasado. Después de la pandemia nos dimos cuenta que las empresas más golpeadas son las pymes. ¿Por qué? Porque ellas facturan lo que necesitan para sostener a su planta de trabajadores y de pronto crecer cierto porcentaje anual, pero no tienen otras empresas en otras latitudes que las apalanquen como funciona en una multinacional. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues me puse a analizar y a pensar cómo se podría motivar un equipo de trabajo. No importa si eres el líder, si haces parte del equipo, no importa, digamos, tu cargo dentro de la organización, sino cómo tú como empresario, como líder, como compañero de trabajo, puedes motivar para que esas personas que estamos trabajando en pro de un proyecto logren sacarlo adelante, que no se convierta en un dolor de cabeza en ir a trabajar, en un tedio, en llegó el lunes y me puse triste y llegó el viernes y me puse feliz, porque realmente eso se vuelve un suplicio y no es sostenible en el tiempo. Entonces, les doy 5 puntos que, si los quieren leer en detalle, están publicados en el blog, sobre cómo motivar a tu equipo de trabajo. El primero para mí, y lo viví personalmente con la pandemia, y lo más importante, lo que considero que es más importante para las personas y lo que es invaluable, es lo que no puedes tocar, no puedes contar, no puedes eh, cuantificar de cierta manera. Y esto es el tiempo con las personas que realmente amamos, familia, amigos. Ese tiempo es una recarga de energía, es el momento en el que tú sientes que la otra persona se preocupa por ti, te ama y que tú amas a esa persona, sea tu familia, sea tus amigos. Eso es algo que las personas necesitan y valoran. Y lo he visto en diferentes organizaciones. Lo veo en personas que están en industrias que ganan mucho dinero, pero jamás pueden ver a su familia. No pueden dedicarle tiempo ni siquiera a sacar a pasear a su mascota. Ese tipo de cosas son invaluables para cualquier persona y las llena de motivación saber que a su organización o a su equipo de trabajo o a su líder le importa que ella tenga un tiempo con las personas que ama, que se pueda sentir amada, respetada y cuidada. El segundo punto es la posibilidad de formar a esas personas o a los miembros del equipo, suponiendo que eres el líder, en lo que realmente les apasiona. ¿Por qué hago énfasis en lo que realmente les apasiona? Porque es fácil para una empresa decir, oye, yo soy una, no sé, una empresa de tecnología, te voy a formar en tal programa. Eso es fácil porque eso se lo vas a dar directamente a la empresa, eso es para hacer tu trabajo. Pero ¿dónde está lo que a ti como persona te apasiona? Lo que a ti te gustaría, hombre, me apasiona, no sé, la música. ¿Por qué no ayudarme a hacer alguna formación? No tiene que ser algo rimbombante en lo que me apasiona. Eso lo haría uno más feliz como persona y le demuestra que esa organización y ese equipo de trabajo se preocupa por uno. Y no tiene que ser algo muy costoso, incluso puede hacer formación entre los mismos miembros del equipo. Uno no se da cuenta y a veces trabaja en un equipo en el que hay una persona experta en cocina, otra persona experta en ejercicio, otra persona experta en música y nunca se dan la oportunidad de saber qué le apasiona a cada uno. Entonces, pienso que eso es importante y somos seres integrales. Nosotros no solamente no estamos en el trabajo o en la casa, sino que también hay otras actividades que nos gusta hacer y qué rico que la organización o el equipo en el que estamos fomente esas pasiones, porque si yo veo eso en la organización o en el equipo en el que estoy, pues le voy a dar mi 110%, porque voy a decir, hombre, no solo están en, yo te doy, pero a cambio usted qué me da, sino yo te doy para que te sientas feliz, te sientas bien, te sientas motivado y va a fluir naturalmente lo demás. Lo tercero, y por eso pongo las palmas, es la típica palmadita en la espalda. ¿Por qué lo llamo la típica palmadita en la espalda? Porque si bien a uno siempre le dicen, usted felicita en público y castiga en privado o llama la atención en privado, eso no es tan cierto.
Un jefe se siente más grande si llama la atención en público, o si es un buen jefe o una persona con la suficiente madurez y lo hace en privado, rara vez da la felicitación, eh, esa palmadita en la espalda en público. Y eso hace falta. Si a ti solamente te dicen en lo que te equivocas, en lo que hiciste mal, en lo que no hiciste de la manera correcta, y no te dicen cuando lo haces bien, tú vas a decir, hombre, entonces no sé cuándo hice las cosas bien, porque si solo me dicen cuándo las hice mal, la lógica no funciona de listo, entonces lo demás lo hice bien. Y tú necesitas esa recarga de energía. Eso no le cuesta nada a la organización, eso no le cuesta nada al jefe, le cuesta de pronto al ego. Al ego le cuesta reconocer que otra persona hizo las cosas mejor que yo. Al ego le cuesta llamar a la otra persona y felicitarla por sus logros. Pero a la empresa, al equipo, recursos financieros no se van a necesitar. Lo que hay que sacrificar un poco a veces es el ego. El cuarto punto es permitirle a las personas expresar sus ideas, sus opiniones y puntos de vista. Eso me parece súper importante. He estado en muchos equipos de trabajo con personas brillantes, pero personas brillantes que muchas veces no les dejan hablar. ¿Por qué? Porque muchas veces el líder se puede sentir amenazado, no le puede gustar que esta persona tenga unas ideas diferentes a las suyas, puede que no le guste que alguien que no tenga un cargo un poco más alto o un cargo al cual él deba obedecer hable. Y eso es un gravísimo error, porque las grandes ideas no necesariamente surgen de los grandes líderes, pueden surgir de la persona más humilde del equipo de trabajo. Y no hay nada que desmotive más, y se los digo por experiencia, que a ti no te dejen expresar tus ideas. Eso es algo que mata cualquier deseo de meterle ganas, energía, dar el 110%, la milla extra, como lo quieran llamar. Y eso es algo que no nos cuesta nada. Obviamente, expresar las ideas es con respeto en el momento oportuno, pero es algo que debería poder hacer cualquier miembro del equipo de trabajo, no solamente el día que uno renuncia y el jefe lo llama y le dice por qué renunció, y ahí sí uno se sienta y saca todo de su sistema y le dice por qué renunció. En ese momento, como dirían coloquialmente, ¿ya para qué? Ya se va, ya él seguirá haciendo lo mismo y tú te vas a otra organización. Y finalmente, muy ligado a lo anterior, es aceptar las diferencias, excentricidades y particularidades de los miembros del equipo. ¿Por qué hago énfasis en las tres cosas? Porque una cosa es ser diferente, otra cosa es ser excéntrico y otra cosa es tener una particularidad. Excéntrica puede ser la persona que llega con un plato en la cabeza y le parece que eso es lo más lindo que se puede colocar. Particularidad puede ser una persona que tiene una condición de discapacidad y que eso no la hace menos importante o menos crucial para el equipo, o que puede que haya tenido un accidente desafortunado. Somos un país conservador, Colombia es un país extremadamente conservador, y en todos los escenarios primero juzgamos y luego preguntamos. Si vemos una persona que se viste diferente, primero la juzgamos y luego preguntamos por qué se viste de otra manera. Si vemos una persona que habla más fuerte que otra, primero la juzgamos y luego le preguntamos. Entonces yo pienso que aceptar las diferencias, cuando esas personas que saben, porque si tú eres excéntrico, si tú resaltas por cosas diferentes, por tu apariencia, por cualquiera de estas cosas, tú sabes que tienes eso, tú sabes que eres excéntrico, tú sabes que eres, eh, no sé, llega una persona de otra región a Bogotá, créanme, lo viví, uno sabe que llegó y que todos se dieron cuenta que uno no era de Bogotá, pero lo que uno espera es que esas personas, independiente de que digan, oye, ella es de X región del país, no ve, llegó otra persona chévere, o sea, nos aporta al grupo, listo, vamos a ver qué trae. No ese juzgamiento previo a conocerla. Y eso tampoco cuesta. Eso, si ustedes ven, lo de la formación ni siquiera cuesta, porque hoy en día por internet se puede conseguir cualquier cantidad de cursos gratuitos, las empresas pueden hacer convenios. Para mi concepto, estos 5 como tips que yo les traigo son completamente gratuitos, y lo único que tenemos que sacrificar es el ego de todos. De resto es algo muy viable y es algo que podríamos hacer. Antes de pasar al siguiente tema, quería cerrar el tema de la motivación, porque básicamente lo que les quería mostrar con todo esto es cómo la motivación se puede hacer de manera muy sencilla, de manera gratuita, si lo queremos hablar así, y de una forma en la que lo que tenemos que hacer es un cambio de mentalidad. Y los resultados van a ser sorprendentes. Lo digo porque lo he visto, lo he vivido, y es algo en lo que creo firmemente, que si el ser humano se siente a gusto donde está,
va a querer permanecer allí. Uno no se queda donde no se sienta a gusto, independiente de cuánto necesite estar allí. La siguiente parte que les traigo habla un poco sobre ese ser diferente. Y traigo una frase célebre de Winston Churchill. Churchill es muy conocido por haber sido primer ministro en Inglaterra. Estuvo en la Segunda Guerra Mundial, es una persona súper controversial. No soy fan de él porque pues era un antifeminista y eso digamos, no está muy a tono con lo que creo, pero sí me encanta su oratoria, me encanta la manera como escribía, fue premio Nobel de literatura si lo quieren buscar, y él decía que un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad y un optimista ve la oportunidad en cada dificultad. Es la misma situación, pero mira que tienen dos puntos de vista. Puede que te pasen cosas malas a ti en la vida profesional o personal, pero la manera como tú reaccionas a esas situaciones es lo que va a determinar qué viene después, y eso no lo va a hacer nadie por ti. Si tú te quedas sin trabajo, y lo digo porque personalmente me sucedió, yo perdí mi trabajo el año pasado a mitad de año en plena pandemia por condiciones que en mi concepto no eran justas, pero que había que hacerlo y pues no hubo opción y tuvieron que prescindir de mí. Yo tenía dos opciones, o echarme a morir, estamos en plena pandemia, estábamos incluso en cuarentena, no podíamos salir, ¿cómo diablos voy a conseguir un empleo? O tenía la otra opción de decir, oiga, es el momento de hacer lo que me apasiona, de hacer lo que me gusta, de pronto de meterle más la ficha a cosas que no le había metido la ficha. Y fue un cambio radical en mi vida y hoy en día digo, gracias a esa persona que me dijo que no seguía en ese trabajo, porque si yo hubiera seguido así, mi mentalidad no hubiera cambiado y no hubiera evolucionado a otras cosas. Entonces, yo escuchaba esos testimonios y decía, ay, sí, decirlo es fácil, pero hacerlo no tanto. Pero cuando a mí me pasó, dije, oiga, toda esta gente que decía eso tenía razón. Yo era una pesimista que veía dificultades en cada oportunidad. Me volví una optimista que ve oportunidad en dificultad. Eso no significa que yo sea ciega y que no vea la situación como es, pero trato de ver con otros ojos y fuera de la caja lo que sucede. ¿Por qué les digo lo de ver con otros ojos? Les hablo de pensar distinto. Pensar fuera de la caja, dirían los americanos, y es una expresión que se usa mucho en los perfiles profesionales y como alguien que ha pasado bastante tiempo en la búsqueda laboral en sus momentos, lo pude ver en ellos. Les hablo del factor diferenciador. ¿Qué tienes tú que no tienen los demás? Cuando tú buscas en internet la definición de factor diferenciador, habla de qué tienes tú que no tiene la competencia. Pues a mí me parece una definición un poco corta, porque para mí mi compañero de equipo de trabajo no es mi competencia. ¿Hay un micrófono abierto? Listo. Entonces, mi compañero de equipo de trabajo, mi jefe, mi subordinado, no es mi competencia, porque yo tengo algo que él no tiene. Él tiene algo que yo no tengo. Lo que yo necesito es encontrar cuál es mi factor diferenciador. ¿Qué tengo yo que no tienen los demás? ¿Por qué lo digo? Van a decir, ay, eso es súper difícil, eso es imposible. Pero fíjense en la naturaleza, nacen gemelos que aparentemente son idénticos y tú vas y los miras y conoces a estas personas y son totalmente diferentes. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo pensaba, si la naturaleza es tan sabia para hacer aparentemente dos personas iguales y en su forma de ser, en sus principios, en todo tan distintas, ¿por qué me hace pensar a mí que no tengo gemelo, por ejemplo, que yo no puedo ser diferente a los demás y tener un factor diferenciador, algo que me haga ser Giovanna y solo hay una Giovanna en el mundo, así tuviera una hermana gemela idéntica? Entonces, eso es importante y por esto les traigo un videito, dura 5 minutos, es un video que me encanta, es un corto de Pixar y les pido que le presten atención porque es muy interesante. Vamos a ver si me abre de una vez el video. ¿Me confirma por favor si ven mi pantalla? Yo empecé a investigar, a indagar y a aprender sobre el tema de la inteligencia emocional porque, pues, como les comentaba, soy de una región diferente del país, vengo de Santander y en Colombia tenemos varios estereotipos y pues la mujer santandereana es conocida por ser de un temperamento fuerte, por ser muy brava, por hablar muy duro. Y eso es una de las cosas que cuando yo llegué a Bogotá me di cuenta que mi manera de expresar las cosas de pronto ofendía a las personas, daba el mensaje equivocado, me mostraba como una persona muy dura. Y fue una cosa que llevó un proceso de adaptación, darme cuenta de que realmente
mi intención y lo que yo quería era transmitir el mensaje adecuado a las personas en el momento adecuado. Conocí a Daniel Goleman, conocí no como un amigo, pero sí su literatura y lo que él hacía a través de su libro más famoso, que es La inteligencia emocional, y todos hemos oído hablar de esto hace mucho tiempo. Me puse a indagar y resulta que pues él no fue el primero en hablar de eso es tan antiguo como el mismo Aristóteles, y Aristóteles tenía una frase o decía algo que realmente es tan simple pero tan cierto que pues se los voy a compartir. Él dice que cualquiera puede enojarse, que eso es fácil, pero que enojarse con la persona indicada, en el nivel indicado, en el momento indicado, por el propósito indicado y de la forma indicada, que eso es lo difícil. Entonces, Aristóteles tenía toda la razón en lo que decía, porque realmente el tema no es no enojarse, es cumplir todo lo que sigue después de eso. Y a eso es a lo que quiero ir, con el tema de las emociones. ¿Qué son las emociones? Las emociones son producto de nuestra experiencia, de nuestro estado psíquico, de nuestro estado de conciencia, y pueden ser también una expresión de nuestros instintos. A diferencia de los animales, nosotros no actuamos por instinto. Nosotros actuamos porque somos seres racionales, pero a veces desconocemos que también somos seres emocionales. Muchas veces, y creo que a muchos nos ha pasado, llegamos a organizaciones o a equipos de trabajo o a grupos donde esperan que seamos como un robot, que no sintamos emociones, no expresemos emociones, que seamos totalmente planos todo el tiempo. Y realmente esto es algo que no se trata de ser, o de exprese o no exprese. Con todo digamos, la transición que yo viví de cuando llegué a Bogotá a hoy, más de 10 años después, conocí que existen dos estados de las emociones principales, que son el hot state y el cold state. El hot state, como su nombre lo dice, y pues pasándolo al español, es lo que nosotros llamamos la cabeza caliente, cuando las emociones están a flor de piel y queremos explotar, como cuando ese muñequito rojo que ustedes ven que es la ira, salía candela por la cabeza o salía fuego por la cabeza, o cuando yo veía a una persona tan brava, decía, esta persona bota aire por la boca y candela aire por los pies y candela por la boca de lo bravo que está. Eso es el hot state de la emoción. Cuando estamos en ese estado, nosotros no racionamos nuestras decisiones, las tomamos por impulso. Un ejemplo típico de esto lo aprendí de mi mamá, y ella en su inmensa sabiduría, cuando era muy niña íbamos a hacer mercado, siempre me llevaba a hacer mercado después de almorzar o después de desayunar. Cuando ya después de varias veces que hizo lo mismo, yo pues ya era un poco más grande y le decía, bueno mami, ¿por qué siempre primero almorzamos y luego vamos a hacer mercado? O primero desayuno y luego vamos a hacer mercado. Y ella me decía, porque si yo te llevo con el estómago vacío, seguramente vas a querer comprar medio supermercado, y cuando lleguemos a la casa y ya estés llena, no te vas a comer lo que compraste, no te va a gustar y va a tocar que regalarlo o peor aún botarlo. Eso que hacía mi mamá, sin conocer la ciencia que había de pronto detrás, es el mismo ejemplo que da, por ejemplo, Daniel Goleman en sus libros y en sus publicaciones para representar el hot state de una emoción. Lo mismo que sucede en el supermercado nos sucede como cuando el jefe nos ofende y nos morimos de la ira y pasamos la carta de renuncia y decimos, ¿sabes qué? Yo me voy porque no me aguanto más a este personaje. Después de que no hemos ido y nos quedamos sin trabajo y estamos en la casa sin de pronto dinero para hacer muchas cosas, decimos, uy, yo no debí renunciar, yo como que me debí aguantar un poquito. O los americanos en las publicaciones, incluso estos científicos, lo llaman la mañana del día después. Eso es lo que ustedes ven en todas las series americanas, cuando la persona se despierta con alguien al lado y dice, uy, ¿este quién es? ¿Cómo así? ¿Qué pasó? ¿A qué horas quedó? ¿Por qué apareció al lado mío? Tal cual, parece una historia sacada de una canción de reggaetón, pero científicamente está comprobado que es producto de tomar acción cuando las emociones están en su momento más caliente, en su momento más activo, o cuando nos cohibimos de hacer algo. Ese es el hot state. Y el cold state, por otro lado, es cuando vamos a hacer mercado con el estómago lleno. Es cuando antes de ir a pelear con el jefe o de renunciarle al jefe o de dejar todo tirado, nos vamos a la casa, nos damos una buena ducha, hacemos los pros y los contras, miramos cómo está el mercado laboral, a ver si yo renuncio, cuánto me voy a demorar en conseguir otro empleo. Y ahí sí voy y le digo al jefe, ¿sabe qué? Me voy. Pero yo ya sé qué es lo que se me viene. Ese es el cold state, cuando tomamos decisiones
de una forma más racional, pero no porque yo diga, no, tengo que ser racional, tengo que pensar muy bien lo que voy a hacer. Eso no funciona así. Para poder estar en ese call state la mayor parte del tiempo, que es el ideal, tenemos que estar en un estado donde las emociones estén de cierta forma, fluyan hacia lo bueno, fluyan hacia la racionalidad, sean nuestras aliadas y no nuestras enemigas. Donde ese muñequito rojo esté sentado cómodamente viendo a la muñequita amarilla, que es la alegría, saltar por todo el cuarto. No sé si ustedes recuerdan esta película Intensamente. A mí personalmente me encanta porque me parece que representa muy bien cada una de las emociones. Nadie quiere estar triste, pero la tristeza hace parte de nuestra vida diaria y muchas de las decisiones más sabias que podemos tomar las tomamos basadas en cierta nostalgia y cierta tristeza. El desagrado lo sentimos todos, por una persona, por una comida, por lo que sea. Y el miedo es el que nos evita o nos prepara para hacer cosas que de pronto, o evitar hacer cosas que nos vayan a hacer daño. Entonces, a esto iba la charla de equipos emocionales o racionales. Y yo decía, ¿por qué no ambos? ¿Por qué tenemos que decirles a las personas, oiga, usted no puede llorar en la oficina? Eso se ve súper mal que usted llore en la oficina. Pero ¿qué gano con que esa persona no llore en la oficina, pero dura todo el día pensando, no puedo llorar y estoy esperando a irme a mi casa para poder sentarme a llorar? No hizo el trabajo, no le aportó al equipo, se sintió súper mal y probablemente esa persona al poco tiempo también se vaya porque diga, pues, si ni siquiera puedo ir llorar a ningún lado, no le puedo contar a nadie. Obviamente, yo no estoy diciendo que nuestro lugar de trabajo sea nuestro consultorio terapéutico, pero nuestro lugar de trabajo debe ser tan agradable que tú quieras tener tus emociones en el estado más racional posible, para que cuando tomes una decisión, para que cuando hagas algo en el trabajo, des tu 110%, no des un poquito o des lo mínimo que se te pide, des más allá de lo que se te pide porque te nace. Y cuando tú estás en ese estado frío de las emociones, es cuando las cosas empiezan a fluir, lo que yo les decía del trabajo. Cuando uno se queda en una situación de esas, puedes llenarte de rabia, de ira, de todo, o puedes decir, pues sí, no me hizo un favor, pero tomo una decisión que yo no me había atrevido a tomar. ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Voy a dedicarme a estar furiosa, brava y resentida con esta persona? O más bien voy a decir, bueno, ya pasó, ¿qué es lo que yo podría hacer? Miremosle del otro lado. Hagámoslo de una forma más racional, pero para poder hacer eso yo tengo que calmar a ese muñequito de la ira rojo, calmar al muñequito morado del miedo y decir, voy a hacerlo. Para poder hacer eso debo tener mis emociones en un estado frío. Y esa es la mezcla de las dos cosas. ¿Para qué necesitas tú un miembro de tu equipo de trabajo que esté en un hot state? Un hot state es cuando tenga el impulso de hacer algo y vaya y lo haga. Oiga, yo voy a proponer una idea y no voy a esperar a mañana, la tengo lista, la voy a proponer. A mí, por ejemplo, el webinar me dijeron y yo enseguida se me activó esa emoción de, oiga, voy a poder enseñar, voy a poder decir las cosas, de una lo voy a hacer. Tuve el impulso y lo hice. Y eso fue usar esa emoción a mi favor. Pero si yo, por otro lado, digo, no, lo voy a pensar, voy a mirar, no estaría aquí sentada frente a ustedes. Entonces, a lo que yo voy es que las emociones pueden ser nuestras mejores amigas o nuestras peores enemigas. Entonces, esa era como la gran conclusión que yo quería dejarles de la charla. Es muy corta porque pues realmente el tiempo es muy corto y pues lo que hablábamos con Paola, me gustaría, digamos, más como que haya preguntas, que podamos tener una conversación, que no sea solamente yo hablando y pues peleando de cierta manera con el computador, eh, porque eso son cosas que pues nos van a aportar a los dos. Justamente a eso, Giovanna, hay ya varias preguntas. La primera de ellas la hace Andrés. Y Sí, Andrés nos dice, ¿qué podemos leer para profundizar en los 5 puntos que tratamos, en los 5 puntos que mencionaste al inicio? bueno, realmente los 5 puntos son producto de lo que yo he vivido. Yo lo escribí en el blog porque yo sentía que yo he pasado por organizaciones pequeñas y organizaciones grandes, y en las organizaciones, tanto pequeñas como grandes, veía que la motivación en los equipos siempre se centraba en darle un bono a las personas, regalarle esto en el día del cumpleaños, salgan a las 2 de la tarde,
ese tipo de cosas, pero pues con todo lo que pasó en la pandemia y demás, yo decía, las empresas no tienen los recursos, sobre todo si son empresas pequeñas, para hacer estas cosas. Entonces, esto surgió pues realmente de mi experiencia, yo realmente les voy a mostrar un par de libros que les recomiendo. Pues a mí me gusta mucho leer sobre estos temas de felicidad, bienestar, eh, pero lo hacía como un hobby. Realmente no pensé como que pudiera hablar sobre el tema, pero me gusta y me parece que es importante como que, hombre, si yo ya vi esto y tuve un camino que recorrer para hacerlo, pues ¿por qué no contárselo a ustedes? Este libro me parece súper bueno, se los recomiendo. Se llama Choose the Life You Want. Es de Tal Ben Shahar, de pronto el nombre lo digo mal, pero él da la cátedra de felicidad en Harvard y es la cátedra más solicitada en Harvard. Pues ustedes saben que Harvard es una universidad pues de talla mundial y para que una cátedra se llene allá eso es mucho decir. Y él básicamente, este es como el abrebocas y da varios tips y varias cosas lo pone a uno a pensar en decisiones que uno puede tomar uno mismo para cambiar la perspectiva de su vida. Con lo que yo ponía de los equipos, de la motivación en los equipos de trabajo, es lo que yo trataba como de mostrar. Como empresa, como líder, no necesitas que tu empresa te dé un presupuesto para motivar a tu equipo. Si ustedes ven todas esas cosas, se puede hacer. Yo he estado en equipos de trabajo donde sin uno saber hay un experto en cocina, un experto en música, como les decía. Entonces, hombre, organicemos capacitaciones entre nosotros, no nos va a costar nada, nos unimos como compañeros, va a ser chévere el trabajo, la gente llega feliz a trabajar. Y esas son cosas que yo aprendí como experiencias buenas y malas de mi trabajo. Entonces, pues es como Ok, Giovanna. el resumen. Mira, Ujú. hay tres comentarios bastante importantes y es que las personas quieren saber cuál es tu opinión personal o tu comentario personal sobre el video que nos mostraste. Bueno, con todo lo que me pasó con el computador no pude hacer una reflexión muy profunda. Me disculpo, realmente en ese momento me sentí muy frustrada porque no me funcionaba el computador, porque estaba como buscando solucionar, pero para mí el video tiene un significado muy grande porque si ustedes ven ese pajarito, ese animalito, encontró algo poder hacer lo mismo que hacían los demás de forma diferente. Pero para descubrir cómo hacer las cosas de manera diferente, tuvo que superar un miedo terrible. Le pasó algo terrible que, pues, llevándolo a su nivel, pues lo que a él le sucedió es una cosa que lo traumatizó. Si ustedes lo ven, él temblaba y de todo de pensar que tenía que volver a ir allá. Tuvo que vencer ese miedo para intentar hacer las cosas diferentes. A nivel personal, a mí me sucedió. Yo tuve que vencer el miedo a muchas cosas y descubrir que lo que a mí me hacía diferente era lo que me iba a hacer resaltar entre los equipos de trabajo, con mis compañeros, y que yo no iba a seguir ocultando mi factor diferenciador. Entonces yo pienso que a nivel personal es algo importante que todos debemos descubrir y que todos tenemos. Y que un buen líder, un buen jefe de equipo, un buen compañero de equipo, ve en ese factor diferenciador de los demás algo que le suma al equipo, no algo que compite o que le resta o que desafía al jefe. Es cierto, ¿no? Por lo general, cuando Sí. estamos trabajando en equipo, muchas personas nos dejamos o nos intimidamos con el miedo. ¿Y qué hay más allá del miedo? El éxito. Sí, O sea, es como salir y mirar qué hay más allá cuando no trasciende, ¿no? Ahí vamos a hacer dos preguntas más por temas de tiempo, ya son las 8, no queremos no, ya extendernos son, mucho. la Eh, verdad ni siquiera podía ver el reloj, entonces no Dos sabía ni qué preguntitas hora más era. y finalizamos. Hay una que la hace Ricardo, Bernardo, dice, respirar hasta 7 y luego decides, así me lo enseñaron y lo aplico. ¿Qué piensas al respecto? Esto como muy relacionado cuando entras como en esos momentos de crisis, ¿no? ¿Qué piensas tú de esa técnica de respiración de los 7 segundos? Bueno, a mí me encantaría que los 7 segundos me funcionaran. Realmente a mí no me funcionan ni 7 ni 10. O sea, para mí el tema, yo lo intenté respirar, tomar un vaso de agua. Pienso que cada uno tiene una técnica que le funciona, que realmente no es como un libreto. Uno lo va descubriendo a lo largo de su vida. Porque al principio intenté lo de los 10 segundos, intenté lo de irme y volver, intenté lo de tomarme un vaso de agua y a mí nada de eso me funcionó. Realmente
cuando yo estoy muy, muy, muy molesta, increíblemente me quedo callada, pero es natural, o sea, fue un mecanismo de defensa que funcionó, no fue algo que yo me propuse. Y lo descubrí porque descubrí también que si yo abría la boca, nada bueno iba a salir de ahí. Entonces, yo decía, yo termino hiriendo a personas, a veces personas que realmente me caían gordas, y que decía, bueno, si las hiero, pues me da pesar y todo, pero bueno, pero a veces sería personas que realmente amaba. Entonces yo decía, yo no puedo seguir haciendo esto porque realmente no funciona. Y llegó un punto en que empezó a fluir, era que me quedaba callada, o sea, cuando ya estoy en un nivel de ira, como el muñequito, me quedo callada, pero hay personas que les funciona lo de contar hasta 10, tomarse un vaso de agua, y otra cosa que me ha funcionado mucho y no creía y la recomiendo de verdad, es el tema de la meditación. Para una persona que yo creo que habla hasta dormida como yo, la meditación fue algo maravilloso, o sea, lo hice antes de esta charla, trato de hacerlo al menos todos los días entre semana, y para mí ha sido maravilloso, o sea, es la oportunidad de ir a tu lugar de paz. Bueno, todo eso que dicen los expertos en meditación me ha parecido súper bueno, puede ser 5 minutos, 2 minutos, o sea, no tiene que ser una cosa holística, pero creo que es una muy buena técnica que ayuda a que nos calmemos de manera natural, que no sea, me tengo que calmar ya y en 10 minutos llega el jefe y no le puedo decir hasta porque llega el jefe. Entonces, creo que es una buena técnica. Y también es como un proceso de ir descubriendo de manera Sí, personal qué es lo que nos funciona. Lo que me funciona a mí no le funciona a Milena, no le funciona a sí, Jacqueline, a Germán. Entonces es sí, como cada uno debe ir prueba-error. descubriendo. Y uno no debe Efectivamente. juzgarse por las cosas que de pronto le funciona al otro que a mí no me funcionan. O sea, por mucho tiempo yo me sentía diferente porque yo decía, lo de los 10 minutos no me sirve, lo de contar no me sirve, lo de ir a darme una vuelta no me sirve. Entonces, ¿qué diablos me va a servir? Entonces, eso se va descubriendo. Perfecto. Vamos a cerrar este ciclo de preguntas con un comentario de Ricardo Díaz y él dice, ¿cómo estimular a las personas para que salgan de esos estados de frustración o por lo menos que entiendan que esto no los ayuda en el trabajo y al contrario los puede perjudicar? Bueno, para mi caso personal, y pienso que lo que yo he visto en mis compañeros de trabajo, uno se frustra cuando no logra los resultados esperados, pero tú no logras los resultados esperados posiblemente por dos razones. La primera, porque hubo un error de cálculo, es decir, tengo que entregar el informe mañana a las 7 de la mañana y me despaché y no alcancé, o porque algo que está fuera de tu control sucedió. Es decir, hubo un trancón y no llegué a la oficina a mandar el correo, por ejemplo. En el primer caso, pues con la experiencia y con la práctica es que tú debes aprender a planear mejor. Eso lo puedes controlar. Pero en el segundo caso, son cosas que tú no puedes controlar. Si hubo un trancón y se estrelló un carro y quedaste varado y no había internet y mejor dicho no pudiste enviar el correo, pues tienes dos opciones, frustrarte y ponerte de mal genio o llamar al jefe y decirle la verdad, hubo un trancón, se estrelló un carro y no lo puedo entregar el correo. No hay más opción que esas dos. Y yo lo aprendí porque soy una persona que se frustraba mucho. De hecho, con el computador me sentía frustrada porque había preparado el computador, había mirado que estuviera todo, lo había cuadrado súper bien. Y lo único que se me había olvidado era mirar cómo se proyectaba el video con sonido en Zoom. Entonces, cuando me volví a sentar, caí Sí. en cuenta como, pero es que yo no preparé eso, o sea, yo no miré que el video tuviera sonido, no le pregunté a otra persona que eso pasara, entonces, pues a la larga fue un error de cálculo mío. ¿Qué va a hacer? La próxima vez te aseguro que voy a ser mucho más ágil en la charla con el video. Entonces, pienso que eso es una buena manera de confrontar la frustración. Así es. Bueno, Giovanna, mil gracias por tu intervención, un tema bastante interesante. Aquí hay muchísimas preguntas, pero por cuestiones de tiempo no podemos darle solución a todas. No se Eh, preocupen, yo hago una pequeña cuñita porque sé que tenemos poco tiempo. Aquí están mis redes sociales. Con este código ustedes le toman una fotico con el celular y él de una los lleva a mi LinkedIn. Los espero en el blog de IO y cualquier pregunta que tengan que de pronto no pude resolver, escríbanme y pues la idea es ir haciendo videitos resolviendo las preguntas porque pues a mí no sé si la cámara me ame, pero a mí me encanta hablar y estoy muy contenta de todas sus preguntas y quisiera podérselas responder. claro que sí, seguramente todos los asistentes ya están escribiendo y siguiendo en todas las redes sociales que aparecen ahí, LinkedIn, el blog, el correo electrónico, el Instagram. Invitadísimos a que te sigan.
Por otro lado, a todos nuestros asistentes, recuerden que este webinar otorga un PDU de liderazgo y que para obtener ese código, entonces ustedes, Giovanna, por favor, me compartes la siguiente, esta. Sí. Exactamente. Pueden ingresar directamente a este código QR o al link que aparece a continuación aquí en nuestro chat. Automáticamente ustedes contestan la encuesta, se les va a enviar un código a su correo y así es la manera en que van a obtener pues el PDU de liderazgo. Por último, queremos extenderles a todos los asistentes una invitación bastante especial que está realizando el PMI Capítulo Bogotá, y es que el próximo curso de preparación para el examen de certificación como PMP del PMI va a iniciar el próximo 12 de abril. Entonces, todas las personas que estén interesadas, que quieran optar por la certificación, que quieran prepararse para presentar su examen, pues entonces por favor escriban a info@pmicolombia.org o se pueden comunicar al celular 314-402-1689. ¿Listo? Aquí en los slides que están viendo está toda la información para los interesados en el curso y para los interesados en el PDU. A todos nuestros asistentes, como siempre, mil gracias por su tiempo, mil gracias por su participación. Esperamos que este webinar haya sido de muchísima utilidad, que lo puedan aplicar con sus equipos de trabajo. Y bueno, que tengan una feliz noche, que descansen y mil gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias a todos. Los espero en el blog. Chao. Hasta luego. Feliz noche para todos.